Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Cada vez una descripción de nuestros invitados desde el punto de vista de ellos y de las interrogantes que les podemos hacer. Es increíble ya que después de esos tiempos políticos, que asumo volverán en el 2022, hemos retomado una serie de entrevistas con gente que está dedicada a la música, a la producción audiovisual, coach. Y ahora con un amigo desde la época universitaria, ¿no? Y yo entré a la universidad en el 85, así que imagínense cuántos años de amistad con el arquitecto Pedro Gambarrotti. Y hoy vamos a hablar de arquitectura. Bienvenido, mi querido Pedro. Gracias, Beto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una amistad de tantos años. Yo entré en el 80 a la Facultad de Arquitectura, un poquito antes, pero de esos amigos que uno va teniendo en el camino, va juntando en el camino, la vida nos junta, los ideales, y de ahí pues nace esta amistad con Beto y con todo el grupo que en algún momento conformamos, pues lo que lo llamamos el FEDUC, pues, ¿no? El FEDUC de la Católica. Gente, pues, de leyes, de economía, de arquitectura, de medicina, de trabajo, filosofía, de la facultad técnica, etcétera. Era el conglomerado de estudiantes, ¿sabes? Y yo digo una generación que a veces yo la defino como una generación de marcianos, ¿ya? Porque éramos gente con muchas ganas de hacer las cosas, de que si teníamos un reto lo afrontábamos. Entonces esas cosas nos llevaron a participar en las elecciones de la Federación de Estudiantes, ganamos, volvimos a ganar algunas veces, y me acuerdo pues una de las anécdotas y una de los que siempre me hacen a mí referencia es el famoso concierto de Soda Stereo en la Universidad Católica. Cuando Soda Stereo vino por primera vez al Ecuador, y en esa época, estamos hablando 87, 88, ¿no? Ya esa generación de los 80, se exigía una presentación gratuita en algún salón, en alguna calle, en alguna feria, presentación gratuita. Y la federación de ese entonces consiguió, y gracias también a la intervención, que se presentara en la facultad, en el tumbado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, ¿no? En la cancha, ¿no? Porque la cancha pues era un foso, decían que la gente tiene para sentarse en las laderas de la cancha o estar en la cancha, qué sé yo. Pero cuando el manager y la gente del staff de Soda fueron a ver el sitio, vieron que había dificultad en cuanto a entrada, salida de los artistas, ¿no? Entonces sugerían otro sitro. Y no se nos ocurrió ese momento que la primera terraza de la Facultad de Arquitectura, hoy tiene un gran árbol de mango o samán por la tapa, pero en ese momento estaba pelada.
Y era la tarima perfecta. Tenían entrada y salida porque no se construía todavía la facultad de sistemas, entonces estaba esto en construcción y había comunicación, un caminito de tierra entre la facultad de arquitectura y el aula magna. Entonces era perfecto para que los artistas suban, entren a la facultad por un costado, tengan un aula para su camerino y pasen a la terraza a brindar su show. Nunca nos lo hubiéramos propuesto, nunca nos imaginamos. De un momento a otro, sí, vienen, ¿y cuándo? Aquí en la facultad, ¿y dónde? Aquí, y no lo vamos a presentar ahí con estos pelados. Y sale, pues, ¿no? El estudiante de arquitectura. No, hagamos y sobre todo porque no era como Shakira, que cuando vino por primera vez al Ecuador nadie la conocía. Nadie la conocía. Y acá no, pues acá ya había el boom con Persiana Americana, ¿no? Que era su disco. Era la gira del álbum Signos, precisamente, que ya era su top. Así que aquellos que nos ven y que están estudiando en la Universidad Católica, en el tumbado de la Facultad de Arquitectura estuvo Gustavo Cerati. Sí, hoy ya existe hasta una placa recordatoria del sitio donde estuvieron cantando ellos. Yo no sé si es mi percepción, Pedro, pero cada vez la gente estudia menos arquitectura. Siento como que ahora han proliferado una serie de cosas y claro, no sé qué. Han crecido. Y arquitectura era... Hay más escuelas de las que teníamos antes. Antes éramos solamente 3. La laica, la Universidad de Guayaquil y la católica. Hoy pues hay la UES, hoy hay más diversidad, ¿no? Y online tienes, los que ya quieren irse aquí tienen San Francisco y hay más escuelas incluso. ¿Tú siempre decidiste estudiar arquitectura? La verdad que siempre tuve la vocación, eso sí es cierto. Con mi hermano tuvimos siempre las vocaciones bien marcadas. Mi hermano siempre a la medicina y yo estaba en esto de la construcción, me gustaba más jugar con el mecano, armar los barcos, los aviones. Casi que hice un curso para aprenderme todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Qué velocidad tenían, qué despliegue tenían, cuánto podían inclinarse, cuántas bombas podían cargar, cuántas ráfagas podían disparar. O sea, ese sentimiento bélico armamentista que nos inculcan desde niños, porque nuestros héroes en la pantalla de televisión era la serie de combate y las películas de acción nuestras eran las películas de guerra. Entonces, ese sentimiento armamentista siempre estuvo presente, pero lo mío no era tanto la parte bélica, sino el cómo funcionaban estas máquinas. Entonces, lo mío era netamente, o sea, o era la ingeniería o era la construcción. Porque obviamente me compraba mi mamá un Lego y para mí eso era el paraíso. Entonces, siempre tuvimos, mi hermano y yo, muy marcados nuestras vocaciones. Y el momento ya de estudiar, mi hermano, bueno, ya estaba en medicina en la estatal y mi papá tuvo un buen momento económico y me dice, si quieres irte a la católica. Y le dije, yo por mí voy a la Universidad de Guayaquil como mi ñaño. No, me dice, puedes empezar acá, me dice, es más tranquilo. Bueno, ya estaba pues un poco conflictivo el ambiente en la Universidad de Guayaquil en esos días. Entonces dije, bueno, vámonos a la católica. Y efectivamente fui a dar a la católica. Si hoy hay quejas de que sí, que la política en la estatal, no se imaginan cómo era hacia finales de los 70 e inicios de los 80 la política en la Universidad Estatal de Guayaquil. Más que nada por eso era que mucha gente le tenía hasta miedo. A miedo, claro. Exacto. Entonces, yo no por el miedo, pero simplemente si había la oportunidad, dije, bueno, aprovechemos. Y efectivamente así fue que voy a dar a la católica. Ya estando en la católica, bueno, obviamente es otro ambiente, es un ambiente mucho más tranquilo, ya, pero siempre había esta inquietud, ¿no? O sea, yo me daba cuenta a veces faltaban profesores o qué sé yo, entonces como que uno se quedaba con ganas de recibir un poquito más, ¿no? Y eso me hace a mí entrar ya en la participación estudiantil, ¿ya? El derecho a exigir que me den una clase como debería ser. Y efectivamente, sin necesidad de tirar piedras ni quemar llantas, lo fuimos consiguiendo. Lo fuimos consiguiendo porque
eso nos lleva a juntar también fuerzas con los compañeros de la universidad. Creamos este grupo. Mal o bien, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, un compañero nuestro llegó a presidente de la República. Es una realidad, ¿ya? Pero aún así, seguimos y ya el bicho a uno se le queda. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya se gradúa, te lanzas al ruedo, dijo uno. En el caso mío, me graduó el día viernes y el día miércoles de la semana siguiente me pasaron al otro bando. ¿Cuál era el otro bando? O sea, de ser el estudiante que joroba a ser el profesor al que lo joroba. Entonces, yo salí como el preso a cadena perpetua, que ya lo liberan, cumple su condena, y en menos de una semana tiene que regresar a prisión porque no se enseña a estar en el mundo libre. Y regresé, pero ya como profesor. Y allí me quedo unos cuantos años, algunos años, llegué a ser profesor principal y todo de la universidad, hasta que bueno, pues ya me tocó la gran reforma universitaria en la que ya te exigían tener un título de tercer nivel para continuar. Y lamentablemente en ese momento ya mi vida tenía pues ya un curso, ya me había casado, ya iba por mi tercer hijo, mayor y 2 nenas. La nena cumple mañana 15 años precisamente. Y ya te exigían pues un título de tercer nivel. Y ya mis prioridades en la familia eran otras. Entonces eso me frenó y quizás yo digo, me jubilé antes de tiempo. Dejé la cátedra, pero no dejé la práctica profesional. Ya para entonces también me había dedicado, también había abierto un nicho dentro del diseño gráfico, la parte editorial. Entonces, ya al momento sumo más de 30 libros diseñados para los principales historiadores de Guayaquil, ¿ya? Y es más, estoy en este momento escribiendo mi primer libro. Tu primer libro, ahora sí, ya no le estás haciendo el diseño gráfico. Ahora sí, investigo, escribo y diseño al mismo tiempo. Ok. Entonces eso me va a tomar un poquito de tiempo, pero ya está encaminado. O sea, claro, es que en muchos libros de historiadores, sobre todo guayaquileños, vamos a encontrar diseño gráfico Pedro Gambarrotti. Exactamente. Ustedes revisan, por ejemplo, oye, y ahora 25 años trabajando con doña Jenny Estrada. Entonces, para mí eso es una experiencia muy grande, una historiadora muy querida y respetada en la ciudad, a quien yo le debo prácticamente mi carrera también. Es prácticamente... Exacto, son 25 años de trabajo junto con ella. Diseñado para Melvin Hoyos, para el profesor Germán Arteta, para Sergio Cedeño Amador. Entonces, son personas respetables, son investigadores respetables. Justo estamos terminando un libro con Sergio Cedeño, que es una enciclopedia del universo Montubio. Para las nuevas generaciones, hablar de una Jenny Estrada y hablar de un Melvin Hoyos es prácticamente hablar de quienes saben más de la historia de Guayaquil y del Ecuador que nadie. Y que todavía los tenemos. Como no tienes idea. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cómo se llama tu libro? ¿O ya tiene nombre? Se llama Un barrio con aroma de cacao. Un barrio con aroma de cacao. Y enseguida se me viene la calle Rocafuerte. Exactamente, es ese barrio. Cómo se fue conformando, por qué su importancia patrimonial para la ciudad. Y acaban de inaugurar hace poco el Museo del Cacao. El Museo del Cacao, sí. Precisamente, en algún momento me lo solicitaron para el aniversario, pensando que se inauguraba el año pasado. Para este año lanzarlo, pero en eso ya una cosa, ha habido pues cambios en la administración y ya eso quedó diluido. Pero yo quedé con el libro empezado y yo dije, pues ya lo empiezo, ya lo termino. Y entonces, un barrio con aroma a cacao. Eso me motivó incluso en algún momento, si puedo nuevamente proponérselo al Museo del Cacao, enhorabuena. Ajá, sí, justamente coincide, también por eso decía, por la inauguración del... Exactamente, es precisamente este barrio. ¿Por qué la importancia de este barrio dentro del contexto patrimonial de la ciudad? Ok. Pero también a Pedro lo recordamos, has creado algunos personajes, ¿no? Una de tus revistas también con uno de los personajes fue... Así es, por esas cosas de la vida, cuando estaba egresado de la facultad, y ya el año 88,
yo había colaborado con Ecuavisa. Cuando no existía la computadora ni nada de esas cosas, habían estos programas concursos, Así es la cosa, Solo para solteros, Solo para casados, Media naranja, qué sé yo. Y no sé si ustedes recuerdan, cuando estaban los participantes, había aquí que salía el marcador, cuántos puntos iban acumulando. Y había siempre un dibujito, ¿no? Y unos cupidos, unos corazoncitos, unas naranjitas. Esas cosas yo las ilustraba a mano en una cartulina negra, ¿ya? Pintado con témpera, y luego venía la cámara, hacía un croma y lo insertaba en la pantalla en ese momento. Estamos hablando de la edad de piedra de la televisión nacional, ¿no? Y del croma. Y del croma. ¿Ya? Había también otro programa que conducía precisamente doña Jenny Estrada, que era de variedades, ¿ya? Por ejemplo, y tenía una sección que se llamaba el diccionario. ¿El diccionario qué era? Consistía, por ejemplo, palabras que tú escuchas a diario en los noticieros: inflación, superávit, qué sé yo. ¿Y qué son? ¿Qué son? Entonces, esa sección, el diccionario, explicaba en términos sencillos el significado de este tipo de palabras. Entonces, ahí entraba yo con mis dibujitos, ahí sí, ya en cartulina blanca, qué sé yo, la inflación, y estaba el tipo con el barrilito tapándose porque se tuvo que empeñar hasta la ropa, qué sé yo, o la inflación y los típicos billetitos con alitas que se van volando y ese tipo de cosas. Había también programas infantiles en Ecuavisa en esa época, que por ejemplo hacían, tocaba la Fundación de Guayaquil y salían los niños haciendo la representación del Cacique Guayas con el Pancho de Orellana, qué sé yo. Hacían la parte cómica de la Fundación de Guayaquil, qué sé yo, y luego venía con audio en off la explicación seria del hecho histórico. Allí entraban mis dibujitos. Entonces tenía esta experiencia. Un día se acabaron ya estos programas y recibo una llamada de parte de Vistazo. El señor gerente me llama a mi casa, habían pedido mi número en el canal y me dice: queremos conversar por un proyecto de la empresa. Yo dije: Vistazo. Me imaginé fue remodelar alguna oficina, alguna cosa. O sea, no, fui a la entrevista donde me dice: el proyecto es una revista infantil. Yo, ¿aló? O sea, era lo que menos me imaginaba. Entonces pregunté yo, y bueno, ¿y quién sugirió mi nombre? Y cuando me dicen Mónica Maruri, hoy Mónica Maruri de Del Pozo, respetada educadora y productora audiovisual, era con quien yo había colaborado con los dibujos en Ecuavisa. Ella iba a ser la editora de la revista y había pedido mi nombre para que yo la acompañe con las ilustraciones. Entonces hice un paréntesis porque estaba yo precisamente haciendo mi tesis de la facultad y tenía cierta holgura de tiempo como para poderme dedicar a esto. Entonces pregunté si estoy haciendo mi tesis, el momento que ya sea el trabajo, no se preocupe, aquí acomodamos porque su trabajo académico de obtención de título es muy importante, ¿no? Entonces, perfecto. Oye, y comencé y me abrí sin querer un nicho de trabajo en el que nunca me lo hubiera imaginado. Tomo una decisión que para muchos fue sorpresa y fue algo que definió mi vida. Porque con el tiempo llegué incluso a ayudar a formar universidades dentro del área del diseño gráfico. Ya una de las primeras pioneras que lamentablemente no pudo progresar fue precisamente cuando Jefferson quiso abrir un college con escuela de diseño. Okay. Entonces ahí me llama Norberto, paz descanse, un gran amigo, me llama para que ayude a conformar esta escuela. Y pedimos asesoría a las universidades y colleges americanos en cuanto a plan de estudios y todo. Y comenzamos a adaptarlo a nuestra realidad, a nuestra necesidad. Y eso fue un reto, porque partimos de cero, no había referente. Es más, o sea, la mismísima Mónica Herrera estaba también naciendo en esos días, ¿ya? Entonces no teníamos... Mónica Herrera, hoy Casa Grande, ¿no? Por si acaso, porque dice Mónica Herrera... Claro, en esa época nacía la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, casi paralelo a nosotros, ¿no? Entonces no había un referente en la ciudad
de cómo enseñar a alguien diseño gráfico, y no solamente diseño gráfico, diseño industrial. Entonces fue una cosa que Norberto hizo una inversión muy grande, no solamente para laboratorios de fotografía análoga en ese entonces, todavía no nacía la fotografía digital, ¿ya? Había ya las fotos satélite que venían por un naciente internet de conexión telefónica. Me acuerdo en Vistazo tuvimos nosotros la primera red inalámbrica de internet, yo creo que de todo el Ecuador, tanto Ecuavisa Quito como Ecuavisa Guayaquil la implementaron, y nosotros en el centro en Vistazo teníamos acceso a esa red. Entonces ya nosotros no necesitábamos conectar el teléfono para el internet, sino que fuimos los primeros en tener internet inalámbrico incluso. Entonces ya trabajábamos con fotos de satélite directamente, fotos de alta resolución. Entonces la verdad que fue un reto. A mí me sirvió mucho la experiencia de Vistazo, fue una excelente escuela que tuve, porque también llegué en la época de las cavernas, en la época de los artes finales, de que tenías que diagramar a lápiz una página, aquí bocetar dónde va a estar mi dibujo para según eso acomodar el texto, qué sé yo, y eso iba a una levantadora de texto y otro fulano que armaba las columnas de texto, ¿de acuerdo? Me dejaba el espacio y yo ya ponía mi dibujo que ya estaba también elaborando por otro lado. Entonces esa fue una experiencia, y así mismo prueba técnicas, que si con acuarela, que si con témpera, que si con lápiz de color, todo para que salga bien a la hora de que salga esto impreso. Para muchos de los guayaquileños, decir Colegio de Arquitectos es tal vez un sitio conocido, sobre todo a los que vivimos al norte, porque pasamos, es un ícono en esa esquina, ¿no? de la avenida Kennedy con la Plaza Añín. Sí. Pero vuelvo a ese tema. ¿Qué pasa con ese orgullo de arquitecto? Bueno, el colegio en sí ha tenido pues una falta de protagonismo en los últimos años, un poco debido pues ya desde que se dictó esta ley que ya no es obligatorio afiliarte. Entonces muchos dejaron de lado el gremio. Y hoy precisamente se trata de levantarlo, ¿no? de hacer algo, porque es una institución tradicional, es la que funda el Colegio de Arquitectos de todo el Ecuador. Esa iniciativa de los guayaquileños, el que crea el gran Colegio de Arquitectos del Ecuador, que hoy pues tiene su sede en Quito, pero es debido a los guayaquileños. Entonces el año 60 pues, y el año 62 nace el Colegio de Pichincha. Entonces somos los pioneros. Entonces hay que rescatar eso, ¿no? Cuando tú dices protagonismo es porque a lo mejor para el ciudadano común más escucha el Colegio de Abogados, por ejemplo, claro, que de los otros colegios profesionales, ¿no? O nuestros queridos colegas también, muy queridos, los ingenieros. Los ingenieros, o la Cámara de la Construcción, que es un poco un gremio más amplio, pero más hacia el ámbito comercial, ¿no? No solamente de la construcción, sino de los auspiciantes. Entonces, toca pues también trabajar y arrimar el hombro por un colegio nuevo, por refundar un colegio. O sea, motivar a los arquitectos que por una u otra razón se fueron alejando, ajá, a que esta es su casa, esta es su familia. Entonces, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, hoy lo primero que te dicen, ¿y qué me ofrece el colegio para volver? Bueno, hay tantas cosas que uno puede hacer, desde convenios comerciales con casas comerciales que te permitan dar un incentivo. Me afilio al colegio, ¿por qué? Porque tengo acceso a tales servicios, qué sé yo. Integrar la familia, algo que por ejemplo hoy tenemos muchísimas arquitectas, mujeres, antes eran contaditas con los dedos. Tenemos muchas pioneras, incluso de la arquitectura, mujeres pioneras arquitectas, en Guayaquil, y todavía viven. Entonces, ellos lo primero que nos dicen, la familia, integrar la familia. Cuando el colegio era algo pequeño era mucho más sencillo, todos se conocían, exacto. Ahora somos casi 4.000, 5.000, obviamente va a ser más difícil, pero de todas maneras
hay mecanismos como de una u otra manera la familia puede seguirse integrando. Hemos estado con el arquitecto Pedro Gambarrotti en La Verdad y la Plena. Por tiempo del programa, creo que nos quedamos con otros temas por conversar, pero no será la primera. Esta es tu casa, ChromaClick TV, La Verdad y la Plena, a las órdenes, mi querido amigo. Gracias, Beto, gracias, Ben Adante, por la apertura, y aquí estaremos las veces que tú me llames. Somos amigos toda la vida, así que aquí estaremos siempre con ustedes. Y hemos conocido solo un poquito del arquitecto Pedro Gambarrotti. Nos vemos en un próximo programa de La Verdad y la Plena.